Hoy exploraremos la vida y el legado de Jeremías, uno de los profetas más importantes de la Biblia. Su historia es un testimonio de fe, perseverancia y valentía en tiempos de adversidad. A través de su llamado, descubriremos su lucha por transmitir el mensaje de Dios y las enseñanzas que aún hoy resuenan en nuestras vidas. Si te apasiona el estudio bíblico y quieres seguir aprendiendo más sobre personajes inspiradores como Jeremías, no olvides suscribirte al canal. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Además, te invitamos a darle me gusta, compartir este video con tus amigos y dejar tu comentario. ¿Qué opinas sobre la misión de Jeremías? ¿Te has sentido alguna vez en una situación similar? Tu participación es clave para seguir creciendo juntos en el conocimiento de la palabra. Prepárate para adentrarte en la vida de este gran profeta y descubrir las lecciones que nos dejó. Jeremías fue un profeta del reino de Judá entre los siglos 7 y 6 a.C. Se le conoce como el profeta llorón debido a su sufrimiento y lamento por la rebeldía de Israel contra Dios. Su mensaje era bastante impopular en su tiempo. Jeremías vivió durante los últimos días de Judá, antes de la caída de Jerusalén y del cautiverio en Babilonia. El profeta de las lágrimas, como se le llama, comenzó a profetizar siendo muy joven. Era hijo de Hilcías, el sacerdote de Anatot, una ciudad en el territorio de Benjamín ubicada a pocos kilómetros de Jerusalén. Su llamado fue relevante principalmente para anunciar el juicio de Dios ante la idolatría y la injusticia del pueblo. Jeremías transmitía un mensaje severo de parte de Dios, lo que lo llevó a la cárcel, a recibir golpes y amenazas repetidamente por los líderes religiosos y políticos de la época. Ejerció su ministerio durante los reinados de Josías, Joacim, Joaquín y Sedequías, reyes de Judá. Jeremías tuvo una vida solitaria, ya que su mensaje no agradaba al público. Dios le prohibió casarse, como una forma de mostrar con su propia vida que las cosas triviales cesarían brevemente debido al exilio en Babilonia. Jeremías profetizó durante los últimos 40 años de Judá, hasta la invasión de Jerusalén y la deportación de los judíos a Babilonia. Sin embargo, el rey babilónico, Nabucodonosor, liberó a Jeremías, permitiéndole quedarse en Judá junto al gobernador Gedalías. Pero cuando el rey fue asesinado, los judíos que aún quedaban en Judá huyeron a Egipto y llevaron a Jeremías a la fuerza, contrariando la voluntad de Dios. En Egipto, Jeremías profetizó contra los judíos que buscaban protección junto a los egipcios y también contra varias naciones desobedientes. Además de predecir la invasión de Babilonia y el cautiverio, Jeremías también anticipó la destrucción de este imperio al final de 70 años de dominio y el regreso de los judíos a su tierra. Probablemente, Jeremías pasó sus últimos días exiliado en Egipto. Origen y familia de Jeremías. Jeremías era un sacerdote de Anatot, una tierra benjaminita, ubicada en las cercanías de Jerusalén. Su padre se llamaba Hilcías. Este fue el sumo sacerdote que encontró el libro de la ley del Señor, en los días del reinado de Josías. Jeremías creció en una familia temerosa de Dios que lo instruyó para seguir los principios y ordenanzas del Señor. Dios le prohibió casarse. Jeremías tenía una vida bastante solitaria, no solo por su personalidad o por su mensaje impopular sobre el castigo divino. En cierto modo, fue así también por orden divina. Debido al juicio inminente, Dios le ordenó a Jeremías que no se casara ni tuviera hijos, como una forma de ejemplificar lo que sucedería a las personas de Judá. El llamado de Jeremías. Dios eligió a Jeremías incluso antes de nacer. Me llegó la palabra del Señor en estos términos. Antes de formarte yo en el vientre, ya te conocía. Antes de que salieras de las entrañas maternas, te consagré profeta y te destiné a las naciones. Respondí. Ay, Señor mi Dios. Pero si no sé ni hablar, soy muy joven. Me contestó el Señor, no digas que eres joven. Irás a todos los sitios a donde yo te envíe y dirás todo lo que te ordene.
8 No les tengas miedo, pues estoy contigo para defenderte, oráculo del Señor. El Señor alargó su brazo, me tocó en la boca y me dijo: He puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy mismo te doy poder sobre naciones y reinos, para arrancar y arrasar, para destruir y demoler, para construir y plantar. El Señor me dirigió la palabra en estos términos. ¿Qué ves, Jeremías? Respondí. Veo una rama de almendro. Añadió el Señor. ¿Has visto bien? Pues yo también vigilo para que se cumpla mi palabra. Por segunda vez me dirigió el Señor su palabra en estos términos. ¿Qué ves? Respondí. Veo un caldero hirviendo, con sus bordes inclinados del lado del norte. El Señor me dijo: El desastre se precipitará desde el norte sobre todos los habitantes del país. 15 Pues pienso citar a todos los clanes y reinos del norte, oráculo del Señor. Vendrán y pondrán su sitial a la entrada de las puertas de Jerusalén, en torno a todas sus murallas y en todas las ciudades de Judá. Expondré mis cargos contra ellos, por el mal que hicieron olvidándome, quemando incienso a otros dioses, adorando a las obras de sus manos. Y tú, disponte a pelear, puesto en pie les dirás todo lo que yo te ordene. Y no les tengas miedo, o seré yo el que te intimide. Mira, te he convertido desde hoy en plaza fuerte, serás columna de hierro, igual que muro de bronce, enfrentado a todo el país, a los reyes y príncipes de Judá, sacerdotes y pueblo de la tierra. Te atacarán, pero no te vencerán. Pues estoy contigo para ayudarte, oráculo del Señor. Me llegó la palabra del Señor en estos términos: vete y proclama lo siguiente a oídos de Jerusalén. Esto dice el Señor. Recuerdo el cariño de tu juventud, el amor que me tenías de prometida, seguías mis pasos por el desierto, por tierra donde nadie siembra. Israel estaba consagrado al Señor, era el fruto primero de su cosecha, quienes comían de él sufrían las consecuencias, el castigo se cernía sobre ellos, oráculo del Señor. Pleito con el pueblo y los profetas. Escuchen la palabra del Señor, casa de Jacob. Familias todas de la casa de Israel. Así dice el Señor. ¿Qué culpa encontraron en mí sus antepasados, qué maldad para alejarse de mí? Se fueron detrás de naderías y acabaron siendo una nada. No preguntaron: ¿dónde está el Señor, que nos hizo subir de Egipto, que nos fue guiando por la estepa, por terrenos desérticos y quebrados, por terrenos áridos y tenebrosos? Por terrenos que nadie atraviesa, por terrenos donde nadie reside. Los guía a una tierra de huertos, para comer sus frutos deliciosos, pero al entrar contaminaron mi tierra, hicieron mi heredad abominable. Los sacerdotes no preguntaban: ¿dónde está el Señor? No me conocían los expertos en la ley, los pastores se rebelaban contra mí. Los profetas profetizaban por Baal, caminaban detrás de los inútiles. Por eso vuelvo a pleitear con ustedes. Oráculo del Señor, con los hijos de sus hijos pleiteo. El ejemplo de otros pueblos. Crucen hasta las costas de Chipre y miren, recorran Kedar y observen con atención. Y vean si sucedió algo parecido. ¿Cambia una nación de dioses? ¿Y eso que no son dioses? Pues mi pueblo cambió su gloria por algo totalmente inútil. Espántate, cielo, de esto, pásmate y tiembla aterrado. Oráculo del Señor, porque un doble crimen cometió mi pueblo. Abandonarme a mí, fuente de agua viva, y excavarse pozos, pozos agrietados, que no retienen agua. ¿Consecuencia del abandono del Señor era acaso un siervo Israel, alguien nacido en esclavitud? Pues, ¿cómo se ha vuelto presa de leones que rugen en torno? ¿Qué le lanzan gruñidos? Dejaron su tierra desolada, sus ciudades incendiadas, deshabitadas. Incluso los de Memphis y Tafne vendrán a raparte el cogote. ¿No ves que a esto te conduce el abandono del Señor, tu Dios? ¿Qué buscas ahora camino de Egipto?
¿Beber el agua del Nilo? ¿Qué buscas camino de Asiria? ¿Beber el agua del Eufrates? Tu propia maldad te castigará, tu apostasía te va a escarmentar. Recuerda bien que es malo y amargo abandonar al Señor, tu Dios, y no sentir respeto por mí. Oráculo de Dios, Señor del universo. Denuncia de la infidelidad. Hace mucho que te has sacudido el yugo y has hecho trizas tus correas diciendo: no volveré a ser esclavo. Y en toda colina elevada, bajo cualquier árbol frondoso te tumbas como una prostituta. Y pensar que yo te planté vid selecta, de cepa noble. ¿Cómo te me has hecho extraña, degenerando en viña bastarda? Aunque te laves con sosa y uses cantidad de jabón, tu culpa sigue presente ante mí, oráculo del Señor Dios. ¿Cómo dices, no estoy contaminada, no he andado detrás de los Baales? Mira tu conducta en el valle, reconoce todo lo que has hecho. Camella alocada, sin rumbo, asna habituada al desierto, que en pleno celo ventea. ¿Quién controlará su pasión? No se fatiga quien la ansía, siempre la encuentra dispuesta. No dejes tus pies descalzos, no permitas que se seque tu garganta. Pero dices, eso sí que no. Estoy enamorada de extranjeros y pienso caminar tras ellos. Como siente vergüenza el ladrón sorprendido, avergonzado quedará Israel. Ellos, sus reyes y sus príncipes, también sus sacerdotes y profetas, los que dicen a un leño, tú eres mi padre, y a un trozo de piedra, tú me has parido. Me vuelven la espalda, sin mirarme, más llega el desastre y me dicen: ven, sálvanos. ¿Dónde están los dioses que te fabricaste? Que vengan a salvarte cuando llega el desastre. Pues son tantos tus dioses, cuántas son tus ciudades, Judá. Israel, pueblo rebelde. ¿Por qué pleitean conmigo cuando son ustedes los rebeldes? En vano castigué a sus hijos, pues no han aprendido la lección. Su espada devoró a los profetas, lo mismo que un león depredador. Los de esta generación, presten atención a la palabra del Señor. Soy un desierto para Israel. ¿Quizás una tierra tenebrosa? ¿Por qué dice mi pueblo, nos vamos? ¿No pensamos volver ya a ti? ¿Se olvida una joven de sus joyas? ¿Una novia, de sus atavíos? Pues hace infinidad de tiempo que mi pueblo se ha olvidado de mí. Qué bien te preparaste el camino para ir en busca de tus amores. Qué bien te has acostumbrado a los caminos del mal. Pues también en tus manos hay sangre de gente inocente y desvalida que no había sorprendido cometiendo un acto delictivo. Y, encima de todo esto, dices, soy inocente, su ira se apartará de mí. Pues ahora te voy a juzgar, por decir que no has pecado. ¿Por qué tomas a la ligera tu cambio de estilo de vida? Acabarás decepcionada de Egipto, lo mismo que de Asiria. También de allí saldrás con las manos cubriendo tu cabeza. Pues ha rechazado el Señor a aquellos en quienes confiabas. Y no tendrá éxito su ayuda. Palabra que recibió Jeremías de parte del Señor. Ponte en la puerta del templo del Señor y proclama allí esta palabra. Dirás: escuchen la palabra del Señor, judaítas todos que entran por estas puertas para postrarse ante el Señor. Así dice el Señor del universo, Dios de Israel, mejoren su conducta y sus acciones, y habitaré entre ustedes en este lugar. No confíen en las mentiras de quienes dicen, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si mejoran su conducta y sus acciones, si actúan con justicia entre unos y otros, si no oprimen al huérfano y a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, si no van tras dioses extraños para su desgracia, entonces habitaré entre ustedes en este lugar, en la tierra que di a sus antepasados antaño y para siempre. Ustedes confían en mentiras que no sirven de nada. Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, ofrecen incienso a Baal, van tras dioses extraños que no conocían, y vienen después a ponerse ante mí, en este templo que lleva mi nombre, diciendo estamos a salvo,
¿Para seguir cometiendo todas esas abominaciones? ¿Piensan que es una cueva de bandidos este templo que lleva mi nombre? Pero si yo mismo lo he visto, oráculo del Señor. Vayan a mi santuario de Silo, en el que habité al principio, vean lo que hice con él por la maldad de mi pueblo Israel. En consecuencia, por haber perpetrado todas estas acciones, oráculo del Señor, porque les hablé sin descanso y no me escucharon, porque los llamé y no respondieron, pienso hacer con este templo que lleva mi nombre, en el que confían, y con el lugar que di a sus antepasados y a ustedes, lo mismo que hice con Silo. Los arrojaré de mi presencia como arrojé a sus hermanos, a toda la estirpe de Efraín. En cuanto a ti, no intercedas por este pueblo, ni eleves por ellos gritos ni súplicas, no insistas ante mí, pues no pienso escucharte. ¿No ves lo que están haciendo en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen palos, los padres hacen fuego y las mujeres amasan para hacer tortas votivas a la Reina del Cielo, y derraman libaciones en honor de dioses extraños, con el fin de irritarme. ¿Y piensan que me irritan a mí, oráculo del Señor? ¿No se hacen daño a sí mismos, para su propia vergüenza? Por eso, así dice el Señor Dios, voy a derramar mi ira y mi cólera sobre este lugar, sobre personas y animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, arderán y no se apagarán. Así dice el Señor del universo, Dios de Israel. Ofrezcan, si quieren, holocaustos y sacrificios, y coman la carne. Pero cuando saqué a sus antepasados del país de Egipto, no les hablé ni les di instrucciones sobre holocaustos o sacrificios, solo les impuse este precepto: háganme caso, y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Sigan por el camino que yo les ordene, para que todo les vaya bien. Pero no escucharon ni prestaron atención, más bien siguieron su propio parecer, la maldad de su mente retorcida, me dieron la espalda en lugar de volver su rostro hacia mí. Desde el día en que salieron sus antepasados del país de Egipto hasta el día de hoy, les he estado enviando sin descanso a mis siervos los profetas. Pero no me escucharon ni prestaron atención, se hicieron más tercos y se portaron peor que sus antepasados. Les repetirás esto palabra por palabra, pero no te escucharán, los llamarás, pero no te contestarán. Dirás en su presencia: esta es la nación que no obedeció al Señor su Dios, que no aprendió la lección, la sinceridad ha desaparecido, ha sido extirpada de su boca. Corta tu melena de consagrado, tírala por ahí, y entona en las dunas esta endecha, pues el Señor ha rechazado y abandonado a la generación que se ha hecho objeto de su cólera. En efecto, la gente de Judá hizo lo que me parece mal, oráculo del Señor, instalaron ídolos en el templo que lleva mi nombre, y lo contaminaron. Construyeron recintos sagrados en el Tofet, que está en el valle de Ben Hinón, para quemar allí a sus hijos e hijas, algo que no les mandé hacer y que ni siquiera me pasó por la imaginación. Así que llegan días, oráculo del Señor, en que ya no se llamará Tofet ni valle de Ben Hinón, sino valle de la matanza, y enterrarán en el Tofet por falta de sitio. Los cadáveres de este pueblo servirán de alimento a las aves y a las bestias carroñeras, y nadie las ahuyentará. Haré que enmudezcan en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén las voces alegres de fiesta, las canciones del novio y de la novia, pues el país quedará en ruinas. En aquel tiempo, oráculo del Señor, sacarán de sus tumbas los huesos de los reyes de Judá, los huesos de sus príncipes, los huesos de los sacerdotes, los huesos de los profetas y los huesos de los habitantes de Jerusalén. Los expondrán al sol y a la luna, y a todo el ejército del cielo, a quien amaban, a quien servían, a quien seguían, a quien consultaban y a quien adoraban, no los recogerán ni los enterrarán, quedarán como estiércol en el campo. Todos los supervivientes de esta gente perversa, en todos los lugares por donde los dispersé, preferirán la muerte a la vida, oráculo del Señor del universo. Escuchen, israelitas, la palabra que les dirige el Señor. Así dice el Señor. No aprendan las mañas de los paganos, no los asusten los signos celestes. Que sean los paganos quienes se asusten.
Los ritos de esos pueblos son pura insensatez. Se tala un árbol en el bosque, lo trabaja el artesano con la gubia, lo recubren con oro y con plata. Lo asegura con clavos y martillo, de modo que no se tambalee. Igual que espantajos de melonar, son incapaces de hablar, tienen que ser transportados. Son incapaces de andar. No los teman, pues no pueden hacer mal, aunque tampoco aportan beneficios. Nadie, Señor, tan grande como tú. Qué grande y qué poderoso es tu nombre. ¿Quién no te respetará, Rey de las naciones? Es algo que tú mereces, pues entre todos los sabios y todos los reyes paganos, nadie hay como tú. Son todos necios e insensatos, educados por ídolos de madera hechos con plata refinada de Tarsis, con oro traído de Ofir. Ídolos hechos por orfebres y fundidores, vestidos de púrpura y de grana, todos son obra de artesanos. Pero el Señor, Dios verdadero, es un Dios vivo, Rey eterno, su cólera zarandea la tierra. Los paganos no aguantan su ira. Por eso ustedes les dirán, los dioses que no han hecho cielo y tierra desaparecerán de la tierra y bajo el cielo. Él hizo la tierra con su poder, estableció el orbe con su sabiduría. Desplegó el cielo con su inteligencia. Cuando él alza la voz retumban las aguas del cielo, hace subir las nubes desde el confín de la tierra, con los rayos provoca la lluvia y saca de sus depósitos el viento. Se embrutece quien se fía de su ciencia, el orfebre se avergüenza del ídolo que ha hecho. Sus imágenes son mentira, sin espíritu, son frustrantes, obras engañosas, desaparecerán el día del castigo. No es así la porción de Jacob, pues él ha creado todo, Israel es tribu de su propiedad. Se llama Señor del universo. Sufrimiento vicario. Saca tus enseres de casa, tú que vives asediada, pues así dice el Señor. Esta vez voy a expulsar con honda a todos los habitantes del país, voy a hostigarlos de tal modo que no les permitiré escapar. ¡Ay de mí, qué desastre! Es muy grave mi herida. Y eso que yo me decía, es un mal que puedo aguantar. Mi tienda destrozada, las cuerdas arrancadas, mis hijos se me han ido, ya no los tengo conmigo. Ya no hay quien monte mi tienda ni quien levante las lonas. Los pastores perdieron el juicio, ya no consultan al Señor, no son competentes. Y se ha dispersado su rebaño. Corre la noticia, ahí llega un estruendo imponente desde el norte, que convertirá a las ciudades de Judá en desolación, en cueva de chacales. Ya sé, Señor, que la persona no es dueña de su conducta, que no es dueño el caminante. De ir regulando sus pasos. Corrígeme, Señor, pero hazlo con medida, si no tu cólera acabaría conmigo. Derrama tu ira sobre las naciones que no te reconocen. Derrámala también sobre los pueblos que no invocan tu nombre. Pues han devorado a Jacob, lo han devorado y consumido, y han asolado su morada. Dios llamó a Jeremías al ministerio profético, es decir, a anunciar los mensajes divinos, cuando aún era bastante joven, quizás con 19 o 20 años. Por ello, sentía temor de aceptar el llamado, ya que tendría que dirigirse a los ancianos y líderes de la tierra. Jeremías no se sentía lo suficientemente maduro y sabía que las personas no le darían credibilidad. Pero Dios animó a Jeremías, diciéndole que estaría con él y lo protegería. Tocó los labios de Jeremías, dándole su palabra y autoridad para anunciarla donde quiera que fuera. En aquel tiempo, el pueblo vivía apartado de Dios, por lo que la palabra de juicio divino sobre Judá debía ser proclamada debido a la idolatría y desobediencia. Jeremías también fue llamado al celibato y a dedicarse únicamente al oficio de profeta. El mensaje del profeta Jeremías. En primer lugar, Jeremías llamaba al pueblo a volver a Dios. Pero el pueblo y sus líderes se negaban. El mensaje de Jeremías era un llamado al arrepentimiento de Judá para evitar el juicio divino que estaba por venir, tal como había sucedido con el reino de Israel. Ya habían experimentado un cautiverio a manos de los asirios y, aún así, persistieron en su pecado, sin volverse a Dios.
El pueblo, los líderes e incluso los religiosos, detestaban escuchar los mensajes de Dios a través de Jeremías. Por eso conspiraban contra su vida, siendo encarcelado muchas veces e incluso exiliado en Egipto. El ministerio de Jeremías era solitario y su mensaje disgustaba a quienes lo oían. Como el pueblo no se arrepentía, viviendo una religión hipócrita, recibiría juicio por sus pecados. Ya no habría más oportunidades, Judá sería invadido y no escaparía de Babilonia. Los lamentos y oraciones del profeta llorón. Jeremías predicaba para personas hostiles, que ya habían cerrado sus oídos a Dios. Era un hombre introspectivo y subestimado, y por transmitir las palabras de Dios se sentía triste y solo. Jeremías era un hombre sensible y fiel en medio de una sociedad agresiva y corrupta. Desilusionado con las personas, lamentaba y buscaba a Dios constantemente en oración. Quien me diera que mi cabeza fuera agua y mis ojos manantial de lágrimas, para que llorara día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. Quien me diera una posada de caminantes en medio del desierto, para abandonar a mi pueblo e irme de ellos. Porque todos ellos son unos adúlteros, una asamblea de traidores. A pesar de que Jeremías se lamentaba a menudo del oficio que ejercía entre el pueblo, nunca dejó de profetizar y permaneció fiel a Dios. Dios cuidó del profeta llorón y lo animó en todo momento. La obediencia de Jeremías lo llevó a recibir golpes, a ser ridiculizado, encarcelado, despreciado, oprimido y exiliado, pero nunca dejó de confiar en el Señor. Oh Señor, fuerza mía y fortaleza mía, mi refugio en el tiempo de la aflicción. Jeremías profetizó que el exilio del pueblo no duraría para siempre. Después de 70 años, el pueblo de Judá regresaría nuevamente a su tierra. Con alegría, el pueblo de Dios volvería para vivir una nueva alianza con él, debido a su infinito amor por ellos. Jeremías escribió una carta para quienes vivían en el cautiverio y en ella se encuentra uno de los versículos más conocidos del libro de Jeremías. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Principales lecciones de la historia de Jeremías. Dios usa a quien Él quiere para cumplir su voluntad. Dios elige y utiliza a personas poco probables, como Jeremías, para tareas difíciles y asombrosas. Nadie se burla de Dios. Para los que ignoran a Dios, las consecuencias graves son inevitables. Fidelidad a Dios. Jeremías siguió el llamado de Dios, incluso frente a la oposición y el sufrimiento. Valentía para decir la verdad. Jeremías proclamó mensajes impopulares de arrepentimiento y juicio sin temor a las consecuencias. Persistencia en la misión. Aunque fue rechazado, Jeremías no abandonó su papel profético. Compromiso con Dios. Jeremías mantenía siempre el diálogo abierto con Dios, incluso cuando estaba triste y angustiado. Oraba y se lamentaba en su presencia. También intercedía por el pueblo, incluso cuando éste rechazaba a Dios. Esperanza en la renovación. Jeremías profetizó sobre la nueva alianza de Dios, demostrando que el juicio no es el final, sino una invitación a la renovación. La recompensa no siempre se ve en esta vida. La bendición eterna de Dios está sobre aquellos que, como Jeremías, permanecen fieles a pesar de las pruebas, los sufrimientos y los finales tristes.